Hey amigos, otra vez su compañero y amigo Emilio Motor. En esta oportunidad te voy a demostrar la sincronía de tiempo del motor G6 de una Mazda BT50. Este tutorial también aplica para la camioneta B2600 de esta misma compañía. Así que quédate hasta el final porque este video realmente te va a interesar. Te daré datos interesantes y tips que en otros videos no vas a encontrar. Así que dicho esto, empecemos. No olvides compartir este video y darle like a este contenido. Motor G6 de Mazda. Para iniciar, debemos saber que la sincronía de tiempo de este motor es con el pistón número 1 en su punto muerto superior. El pistón número 1 es el que está más cerca a la cadena de tiempo. Cuando tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior, el cuñero del cigüeñal estaría en sentido horario a las 12. Pero el piñón de cigüeñal va a tener una marca en uno de sus dientes donde vamos a alinear el eslabón pintado de la cadena. Porque como sabemos, estas cadenas de tiempo poseen eslabones pintados para que la sincronía de tiempo sea perfecta sin ningún inconveniente. Ya hemos instalado la culata y aquí tengo el piñón del eje de levas. El piñón del eje de levas también posee un punto en uno de sus dientes donde vamos a alinear el eslabón pintado. Mientras que los dos eslabones pintados que están juntos son del piñón del cigüeñal. Entonces, si tu cadena de tiempo, la que tú compraste, no tiene los eslabones pintados, en este video te voy a demostrar cómo identificarlo. Un dato que te puedo dar: cuando uno va a instalar una distribución de tiempo que posee eslabones pintados en la cadena, debemos de identificarlos. O sea, que la cadena nueva sea idéntica a la cadena vieja. Aquí estamos identificando la cadena nueva con la cadena vieja y prácticamente es igual. La cadena principal, la cual es la larga, consta de 51 eslabones. Y vamos a encontrar 3 eslabones. 2 eslabones juntos que son del piñón del cigüeñal y un eslabón que está solo. Y aquí va el dato muy interesante que te voy a regalar. Por la parte más estrecha o por la parte más corta, desde el punto del piñón del cigüeñal hasta el punto del piñón del eje de levas, vamos a contar 19 eslabones. Lo vamos a contar por el lado más corto, 19 eslabones sin contar los pintados. Este es el dato que te doy. Entonces nosotros así podemos alinear de mejor manera los eslabones pintados con los puntos de sincronía, tanto en el piñón del cigüeñal como en el piñón del eje de levas. Contaremos 19 eslabones desde el punto del piñón del cigüeñal hasta el punto del eje de levas, sin contar los pintados por el lado derecho o por el lado de escape, para que me puedas entender mejor. El cuñero del eje de levas quedaría en sentido horario también a las 12 horas. Ya hemos instalado el tensor y los deslizadores de esta cadena principal, la cual es la cadena más larga. Revisamos que todo quede en su posición, tornillos ajustados de los deslizadores, eslabones pintados sobre los puntos. Al menos aquí el punto del piñón del cigüeñal ya no se aprecia porque hemos instalado la cadena, pero quedó alineado los dos eslabones sobre el punto y en la parte superior el eslabón pintado sobre el punto del piñón del eje de levas. Antes de accionar el tensor de la cadena, vamos a colocar el tren de balancines del eje de levas. Esto es para que el eje de levas no se vaya a correr o se vaya a mover. Entonces vamos a colocarlo. Ya lo hemos instalado y como usted aprecia, este motor tiene 12 válvulas o posee 12 válvulas. 2 para admisión y una para escape por cilindros. 3 válvulas por cilindro posee este motor, 2 de admisión y una de escape. Los buzos o los impulsadores son totalmente hidráulicos. Dato interesante para seguir con este video. Revisamos que los puntos estén totalmente alineados, puntos en la parte inferior y puntos
en la parte superior. Al piñón del eje de levas le puedes aplicar un apriete de 45 libras-pie. A ese tornillo, para una llave 14 milímetros, le puedes aplicar 45 libras-pie. Mientras tanto, a los tornillos para la llave 10 milímetros le puedes aplicar 10 libras-pie. Yo poseo estos aprietes en newtons metros, pero esto viene siendo prácticamente la conversión en libras-pie. 45 libras-pie al tornillo del eje de levas y 10 libras-pie a todos los tornillos para la llave 10 milímetros. Una vez que todos los puntos están alineados, retiramos el pin del tensor. Este tensor acciona de manera automática y el pistón va a ir saliendo a medida que la cadena tenga desgaste. ¿Por qué? Porque este tensor también trabaja con presión de aceite. Por ende, la presión de aceite en este motor es muy importante. De lo contrario, vas a tener sonido de cadena a largo plazo. Ya hemos instalado la cadena primaria o la cadena principal. Ahora vamos a instalar la segunda cadena de los ejes de balanceo. Aquí tenemos un piñón loco. Este piñón loco va alineado o sincronizado con el eje de balanceo de admisión. Como se aprecia, este piñón posee un punto en uno de sus dientes. Yo resalté el punto y el diente para alinearlo con las dos rayas del piñón del eje de balanceo de admisión. Aquí también remarqué el punto o remarqué las dos rayas del piñón del eje de balanceo para que yo pueda apreciar de mejor manera que hayan quedado sincronizados. Es una recomendación que te doy. Para que tú puedas apreciar de mejor manera, mejor remarca el diente del piñón y las dos rayas del piñón del eje de balanceo. Asimismo, tienen que quedar alineados. Como usted aprecia, ha quedado alineado el piñón del eje de balanceo con el piñón loco del lado de admisión. Punto del piñón en medio de las dos rayas del piñón del eje de balanceo. Esa es la alineación o la sincronía para este piñón con el eje de balanceo. De lo contrario, puedes tener vibraciones en el motor, porque estos ejes son para balancear o para reducir las vibraciones de este motor 2.6 de tu Mazda. Aquí quedaría alineado el piñón con el piñón del eje de balanceo. Los piñones van a tener una raya para identificarlos. Para admisión, de igual manera, para escape. Ahí vamos a alinear los eslabones pintados de la segunda cadena. Aquí tenemos la cadena vieja y la cadena nueva. Las dos cadenas constan de 42 eslabones. Por ese lado está bien. Pero la cadena nueva no me trajo los eslabones pintados y yo tuve que remarcarlos utilizando la cadena vieja. Por eso es muy importante no botar la cadena vieja y utilizarla para identificar los eslabones en la cadena nueva. Como te dije, la cadena secundaria o la más corta consta de 42 eslabones. Y vamos a encontrar dos eslabones que son para el piñón del cigüeñal y dos que están más retirados para los ejes de balanceo. Esta cadena nueva no me trajo los eslabones pintados, simplemente me trajo un solo eslabón pintado y yo tuve que remarcar los otros. Y aquí te voy a demostrar cómo remarcarlos para que no tengas inconvenientes para instalar esta segunda cadena en tu Mazda BT50. Vamos a contar que tenemos los dos puntos del piñón. Aquí tenemos dos eslabones pintados que van en los puntos del piñón del cigüeñal. Aquí tenemos los dos eslabones en los dos puntos del piñón, lo cual yo ya remarqué los dos puntos para el piñón del cigüeñal. Mientras tanto, desde el punto del piñón del cigüeñal, desde ese punto hasta el punto del eje de balanceo de escape, vamos a contar 9 eslabones sin contar los pintados. Desde
el punto del cigüeñal hasta el punto del eje de balanceo de escape contaremos 9 eslabones sin contar los pintados. Mientras tanto, del otro punto del piñón del cigüeñal hasta el punto del piñón del eje de balanceo de admisión contaremos 14 eslabones, ojo, sin contar los pintados. Esto es un dato que te doy porque mayormente cuando se compra una cadena genérica no traen los puntos para la segunda cadena. La principal siempre la trae, pero la secundaria, la más corta, no posee los eslabones pintados. De esa manera nosotros podemos instalar la cadena de los ejes de balanceo sin ningún inconveniente. Ya hemos remarcado nuestra cadena nueva de igual a la cadena vieja para que no tengamos inconvenientes para la segunda cadena. 14 desde el cigüeñal hasta admisión y 9 desde el cigüeñal hasta el de escape, sin contar los pintados. Ojo con ese dato. Ya identificamos los eslabones pintados y nosotros simplemente vamos a alinear los eslabones pintados sobre los puntos de los ejes de balanceo y en el piñón del cigüeñal. Eslabones pintados sobre los puntos de los piñones. De esa manera no tenemos ningún inconveniente. Desde el piñón hasta escape tenemos 9 eslabones sin contar los pintados. Desde ese punto hasta el otro punto del piñón de balanceo de escape. Mientras tanto, desde el piñón del cigüeñal hasta el punto del piñón del eje de balanceo de admisión contaremos 14 eslabones sin contar los pintados. Es muy fácil la instalación de esta cadena de tiempo cuando poseemos los eslabones pintados. Ahora vamos a proceder a instalar los deslizadores y vamos a colocarle el tensor, el cual es manual. Este tensor no es hidráulico, es manual y hay que tensarlo de manera indicada. Ya hemos colocado el tensor y tú tienes que darle el tensor o la tensión a este tensor de manera correcta. No tiene que quedar tan tensada la cadena o vas a tener sonido de roce cuando enciendas este motor. La tensión no te la puedo decir exactamente porque eso va a variar dependiendo de la marca que tú utilices. A este tornillo del piñón loco le podemos aplicar 40 libras-pie. Y a los otros tornillos para la llave 10 milímetros le aplicamos igualmente 10 libras-pie. Ya instalamos la tapa y colocamos el damper de este motor. Dato interesante. Todos los puntos están de igual manera. No hemos movido nada. Cuando colocamos el damper, vamos a apreciar una muesca que se va a alinear con la letra T de la bomba de aceite o de la tapa cadena de este motor. Ahí mismo tenemos cómo empezamos. El pistón número 1 está en su punto muerto superior. Cuando esa muesca y esa letra T están alineadas, tenemos el pistón número 1 en su punto muerto superior. Me quiero explicar de la mejor manera porque vamos a instalar el distribuidor de este motor. Y en la parte superior tenemos el piñón del eje de levas en su posición. El punto del piñón del eje de levas está en sentido horario a las 3. Cuando ese punto del piñón está en sentido horario a las 3, tenemos en explosión el primer cilindro o el primer pistón. Hablemos de pistón. Entonces nosotros vamos a alinear el distribuidor para la salida de la chispa del pistón número 1. ¿Por qué? Porque nuestro pistón número 1 está en explosión en este mismo momento. En la mayoría de los casos, la tapa tiene su numeración o tiene un número 1 en una de las torres. Esta no es la excepción, yo la resalté de blanco y esa es la torre para la salida del pistón número 1. Esa misma que estoy señalando es la torre para la salida de la chispa del pistón número 1.
Teniendo en cuenta esto, vamos a colocar el rotor del distribuidor apuntando a esta torre. Fíjate bien, aquí estoy haciendo una pequeña prueba y el rotor del distribuidor me está apuntando a la salida de la torre del cilindro del pistón número 1, del cilindro o del pistón. Asimismo, nosotros vamos a instalar nuestro distribuidor. En la mayoría de los casos, la tapa tiene un número 1 para identificar el pistón número 1. Prácticamente quedaría alineado el rotor con el tornillo del mismo distribuidor. Fíjate cómo ha quedado el rotor apuntando a ese tornillo. Ahí quedaría totalmente apuntándome el rotor a ese tornillo. El distribuidor lo dejamos en término medio, bien sea para adelantar o para trazar la chispa cuando nosotros vayamos a encender este motor. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo obviamente aquí en el suelo y no podemos encender este motor aquí. Colocamos la tapa y apreciamos que el rotor me está apuntando hacia la salida de esa torre. Ahí mismo tenemos en explosión nuestro primer cilindro o nuestro primer pistón. Por ende, instalamos el distribuidor de esta manera. Dato interesante, una vez que nosotros reconocemos cuál es la salida para el pistón número 1 y cuando instalamos nuestro distribuidor para la salida del pistón número 1, vamos a colocar los cables en orden de encendido 1, 3, 4, 2. Yo resalté la tapa para que se vea mejor. Esta es la salida de la torre para el pistón número 1. Pistón número 1, 3, 4, 2. O 1, 1, 3, 4, 2. El orden de encendido de este motor es 1, 3, 4, 2. Y vamos a colocar los cables en orden a las agujas del reloj. 1, 1, 3, 4, 2. Ese es el orden de encendido y ese es el orden de los cables, sabiendo que el cilindro o el pistón número 1 es el que está más cerca a la cadena. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Cable del pistón número 1, viene el cable del pistón número 3. 1, 3. Aquí seguimos con el tercer cable. El 4. Pistón número 4, cable del pistón número 4. Miren cómo queda. Y por último el cable del pistón número 2. Siempre recomendable instalar este distribuidor cuando tenemos en explosión el primer pistón. Cuando uno está empezando. ¿Para qué? Para que asimismo vamos a colocar los cables en orden de encendido 1, 3, 4, 2 en orden a las agujas del reloj. Cuando ese punto del piñón está a las 3 horas, siempre tenemos en explosión el primer pistón. Entonces tú vas a colocar el distribuidor en ese mismo orden, en el orden de salida de la chispa para el pistón número 1. Y cuando esa muesca está alineada con la letra T, siempre tendremos el pistón número 1 en su punto muerto superior. Dato interesante, súper interesante. ¿Qué voy a hacer a continuación? Pues vamos a terminar de armar este motor, los vamos a encender y usted va a notar cómo va a quedar este motor o cómo ha quedado. Ya hemos encendido este motor y escuchen en el fondo cómo suena. Sin ningún sonido extraño, sin ninguna falla y en perfecto estado. Y para que ustedes no digan que lo estoy engañando, miren, es el mismo motor, los mismos cables, el pistón número 1 o el cable del pistón número 1 es el mismo que yo remarqué anteriormente. Fíjense, la misma tapa, el mismo distribuidor, la misma salida. Ahí quedó el pistón número 1 o el cable del pistón número 1. Y bueno amigos, si te gustó este video, dale like, suscríbete
Y recuerda que somos Emilio Motor en todas las redes sociales. En este video te pude regalar la sincronía de tiempo de las dos cadenas. Te regalé el distribuidor, la instalación del distribuidor y la posición de los cables. Así que espero tu like y tu suscripción a nuestro canal. Recuerda que estamos creciendo y mejorando con mejor contenido cada día en nuestras redes sociales. No te olvides de seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube y ahora también en TikTok. Hasta la próxima.